4 al 7. Para honra y gloria del Señor, dice así. Y dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. Hasta ahí. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí nos habla de Nicodemo, que le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ¿verdad? Pero sabemos que él no se refería a eso, ¿verdad? Sabemos que Nicodemo era un príncipe de los judíos, que pues él conocía la ley, conocía la palabra, ¿verdad? Pero no sentía esa paz con él mismo, se sentía inquieto, ¿verdad? Por eso llegó a la conclusión de ir a visitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para preguntarle qué podía hacer, ¿verdad? Pero muchas veces las preguntas que se hacen ya sabiéndolas, ¿verdad? Simplemente quizás para agarrarlo en algo mal al Señor Jesucristo, y les hacen las preguntas ya sabiéndolas muchas de las veces ellos, ¿verdad? Entonces, cuando le hace la pregunta en el número 4, ¿verdad? Dice que ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede entrar otra vez al vientre de su madre? ¿Verdad? Y le respondió Jesús, ¿verdad? Que de cierto os digo que el que naciere de agua y del Espíritu puede entrar en el Espíritu de Dios, puede entrar en el reino de Dios. Sí, entonces, la conversión, hermanos, para una conversión es una transformación, hermanos, ¿sí? Muchas de las veces, quizás la gente piensa que el conocer, el estar convencidos, ya es, ¿sabes? Que la Santa Palabra nos diga cómo guiarnos, ¿verdad? Y que ya estamos convencidos y ya sabemos lo que debemos de hacer. Pero ya para llegar a esta conclusión de bautizarse, ¿verdad? Dice que tiene que nacer de agua y del Espíritu Santo, ¿verdad? Una verdadera conversión, hermanos, es nacer precisamente de eso, del agua y del Espíritu Santo. Muchas de las personas que ya están convencidas cuando se nos habla de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya estamos convencidos y evitamos de hacer muchas cosas malas, porque en la palabra de Dios nos dice qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Y tratamos y nos esforzamos de no hacerlo, ¿verdad? Pero cuando hay una plena conversión, hermanos, cuando muchas personas duran por mucho tiempo sujetándose a la palabra por obligación, quizás, o porque se sienten oprimidos porque saben que está malo, ¿verdad? Y aquí nos dice que es otra cosa opuesta, que Dios nos manda que hagamos otras cosas, ¿verdad? Y llega a pasar mucho tiempo y muchas de las veces nos sentimos ya hasta oprimidos, y hasta con dificultades hacemos algunas cosas, ¿verdad? Porque se nos hacen trabajosas. Pero la verdadera conversión, hermanos,
en un momento es decidir y ser transformados por el Espíritu Santo y decidir el bautismo, ¿verdad? Y ahí es donde llega la transformación o la conversión, ¿verdad? Que una vez que la obtenemos, todo lo vamos a hacer por amor, ¿verdad? Y no va a ser tedioso, no va a ser pesado, hermanos, porque todo lo que se hace por amor se hace con gusto, ¿verdad? Con alegría, y no se nos hace pesado. Yo creo que en la iglesia hay varias personas de las que por los padres o por algún hermano decidieron bautizarse, no sé, a lo mejor se sintieron presionados, pero no llegó una decisión plena en la persona y decidieron bautizarse. Y entonces ahí es cuando la persona se bautiza, pero se le hace trabajoso seguir los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Que esto no se debe de hacer o aquello, y sienten una presión o una opresión, ¿verdad? Porque fueron, no sé, a lo mejor llevados a casi a obligarlos a hacerlo, ¿verdad? Pero se les haría, o sea, se les está haciendo demasiado pesado, ¿verdad? Porque ellos no decidieron plenamente por su decisión propia hacerlo, ¿verdad? Pero cuando en una conversión propia de la propia persona que lo decidió, que el Espíritu de Dios lo toca y lo decide hacerlo, lo hace en el momento, y el Espíritu de Dios actúa al momento, hermanos. Lo decide uno y ya después lo hace cuando la palabra y el sujetarse a nuestro Dios es con amor, hermanos. Todo lo que se hace es en amor, ¿verdad? No es por obligación, sino por amor, ¿verdad? Entonces debemos de hacer un autoanálisis muchas de las veces de nuestra persona, porque muchos ya estamos bautizados, hermanos, y muchas de las cosas que nos marca nuestro Señor Jesucristo se nos hacen difíciles, pero es por lo mismo, ¿verdad? Pero si hubo una plena conversión, nada es difícil, sabemos. En el Señor Jesucristo nada es difícil, y vamos a tener una paz, un gozo, una alegría y una disponibilidad para Dios cada día y en cada momento, para orar, para alabarle, para glorificarle. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con amor, hermanos, ¿verdad? Entonces, si alguna... Por aquí tenemos otra cita de lo mismo que por aquí que leímos. Aquí en el 6 nos menciona, ¿verdad? Porque no puede haber una diferencia. Aquí nos menciona lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Aquí hay pues pequeña y grandísima diferencia, ¿verdad? Dice que lo que es de la carne, carne es. Entonces, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sabemos que si no ha nacido del Espíritu, pues si está en la carne, pues lógicamente que le va a ser más difícil, ¿verdad? Pero si ya nacimos del Espíritu, las cosas del Espíritu de Dios, se hacen, y se hace con gusto, ¿verdad? Entonces, todo aquel que nace del agua y del Espíritu, sabemos que es nacido de Dios, ¿verdad? Y todo aquello que es nacido de Dios, ahí hay una transformación, hermanos. Entonces, conversiones hay varias, hermanos, y yo creo que, por ejemplo, está la de Pablo, ¿verdad? Que por aquí tenemos en el capítulo 9 de Hechos.
Gloria a Dios. Por aquí en el nombre del Señor dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hasta ahí Amén. 9, 4 y 5 de Hechos. ¿Sí? Entonces aquí sabemos que Pablo era una persona de carácter, ¿verdad? Era una persona decisiva. Entonces, pero sabemos que Pablo perseguía a los judíos, ¿verdad? Perseguía a los cristianos por el hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo para llevarlos a la cárcel, ¿verdad? Entonces, pero cuando el Señor le habla a Saulo Saulo era de Tarso, ¿sí? En el camino a Damasco le habló Jesús, y aquí le dice que aquí en el 5 dice, y dijo: ¿quién eres, Señor? Le pregunta a él. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, aquí el Señor le está hablando a Pablo, ¿verdad? Y le dice que le es duro dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Pero aquí tenemos, él piensa de otra manera antes de eso, porque él está en su mente apresar a cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando el Señor le habla, por aquí tenemos otra cita. Señor. A ver, permítame. Gloria a Dios. Aquí aquí nos sigue diciendo en el 6. Dice, en el nombre del Señor, dice: él temblando y temeroso dijo al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra a la ciudad y se dirá lo que conviene hacer. Bueno, aquí sí nos podemos fijar, hermanos. En el 6 ya está dispuesto, aquí ya el Señor ya le habló y ya está dispuesto a servirle a nuestro Dios, ¿verdad? Aquí es donde entra ya la conversión, ¿verdad? De Pablo, que él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y ya cuando él dice eso, ya está dispuesto a servirle a nuestro Dios. Ahí ya hubo una conversión, ¿verdad? Ya hubo una conversión por medio de esa voz que escuchó. Ya hubo una conversión y ya está presto y dispuesto a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le ordene, ¿verdad? Entonces, aquí ya le da instrucciones nuestro Dios y le dice a dónde vaya. Y aquí es donde se ve la conversión. Bueno, primero el poder de Dios, la conversión que hace en cada una de las personas. Digo, Pablo sabemos quién era, ¿verdad? Pablo estaba en contra de Dios, por eso es que le dice que dura cosa le era dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Estaba contra Dios, contra los hijos de Dios, ¿verdad? Que eran los que quería él impedir que fuera predicado el evangelio, ¿verdad? Pero aquí, cuando Dios le habla, es ahí donde ya siente el poder de Dios y surge la conversión de Pablo, ¿verdad?
entonces enseguida se pone al servicio de Dios para estar y posteriormente Pablo también haría lo mismo que los otros apóstoles, ¿verdad? Que los otros hermanos, ¿verdad? Al final iba a dedicar la vida a nuestro Señor Jesucristo porque se puso a disposición de Él, ¿verdad? Entonces, aquí, en conclusión, hermanos, que cada uno que decida y que tenga el pleno conocimiento de Dios y decida bautizarse, tiene que estar plenamente convencido, ¿verdad?, de lo que va a hacer, ¿sí? Para que esa transformación por medio de Dios haga mella en cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, sabemos que por el agua y el Espíritu Santo surge la transformación, ¿verdad? Para que todo aquel que decida servirle a Dios lo haga con amor, con devoción, con denuedo y con esmero, sí, y porque decide al final de dedicarle su vida a nuestro Dios, ¿verdad? Ya sabemos que hay, primeramente, es arrepentirnos, creer en nuestro Señor Jesucristo y decidir bautizarse. Que al decidir eso, sabemos que el bautismo significa, al momento de sumergir, significa muerte para el mundo, y al momento que lo levantan a uno es para vivir en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, pues tomemos conciencia de todos aquellos que estamos bautizados, ¿verdad? Que no sea por convicción únicamente, sino, y si alguno tenemos aquello todavía que es por convicción y todavía no tiene su conversión, en vez de pedir perfección por las debilidades, mejor pedir a nuestro Dios para que nos dé una plena conversión en nuestro Señor Jesucristo, para hacerlo con amor en verdad. Amén. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén.